mejor en la sección positiva y tenemos una repulsión. Y entonces ya tenemos una fracción que, si bien es de 50%, la fracción como tal va a ser 0,5 solamente. Y entonces vamos a reducir la rapidez a la mitad. ¿Sale? Entonces, esos factores de fracción de choques efectivos dependen de los parámetros o características que estamos escribiendo. Naturaleza de los reactivos, concentración, cantidad de materia, condición estereoquímica, cómo se está generando ese ataque de la molécula, pues digamos a nivel espacial, a nivel en una estructura tridimensional. Y otro punto importante, la temperatura. La temperatura pues influye mucho, como ya mencionábamos también, en la fracción de choques efectivos. ¿Sale? Y bueno, vamos a ponerlo para que quede en el mismo apunte y en la misma lámina. Vamos a poner aquí la temperatura. Afecta la energía cinética. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí como es índice C. Afecta la energía cinética, la temperatura. Energía potencial, pues bueno, se refiere a la energía, pues digamos, almacenada en un sistema. No será la misma energía que tenga pues una molécula de cloro, por ejemplo, cloro 2, a la misma energía que tenga a lo mejor una molécula de hidrógeno. ¿Sale? Si estas moléculas pues empiezan a colisionar, pues cada una de ellas va a tener diferente energía. Primero que nada por los tamaños atómicos, ¿no? Cada uno de ellos tiene diferentes tamaños atómicos. ¿Y qué implica ser un átomo pequeño o ser un átomo grande? Pues el átomo de hidrógeno, pues tiene solamente un electrón. En el modelo clásico de orbitales, pues solamente tiene un orbital con un electrón. Y en el caso del cloro, por ejemplo, pues es una molécula más, pues es más grande, ¿no? Va a tener más orbitales, va a tener más electrones y por lo tanto, pues también existe una mayor energía, digamos, en cada molécula. Entonces, esa es una energía potencial, pero ahora, ¿qué sucede cuando ahora estas moléculas se encuentran ya en movimiento? ¿Sale? Esa energía potencial en algún momento se transforma en energía cinética, principalmente en un fenómeno generado por alta temperatura. ¿Sale? Entonces, ya cuando les pregunten de qué depende una reacción o la rapidez o esos factores dependientes que calculamos o analizamos en algún momento por unidad de tiempo, pues dependen de la temperatura, naturaleza de reactivos, de la concentración de los reactivos y de la condición estereoquímica de la colisión en sí. Bien, voy a cambiar diapositiva. ¿Sale? Recuerden que por ahí hablábamos de velocidad de reacción. Y teníamos un modelo que nos hablaba de cómo se afecta la velocidad de la reacción con la temperatura. ¿Cuál es ese modelo? Pues es la ley de Arrhenius. ¿Y qué nos dice la ley de Arrhenius? Que bueno, pues vamos a tener una mayor velocidad de reacción. Esto va a ser igual pues a un factor inicial K subíndice 0 por el exponencial de una energía de activación. Vamos a ponerle aquí menos la energía de activación dividido entre RT. ¿Sale? Entonces, podemos decir también que el incremento de la temperatura
el incremento de la temperatura incrementa o aumenta, para no utilizar la misma palabra, aumenta la velocidad de reacción. Aumenta la velocidad de reacción. ¿Sale? Vamos a ponerle entre corchetes por mayor movilidad atómica. ¿Sale? Este sería pues un primer factor. La temperatura va a aumentar la velocidad de reacción por mayor movilidad atómica. Si tengo más átomos en movimiento, pues hay mayor probabilidad de colisión. Y asúmanlo con automóviles, o vehículos, ¿no? En general. Si tenemos, pues obviamente en un estacionamiento, digo, salvo sus excepciones, ¿no? Que sí llega a pasar, ¿no? A lo mejor en un estacionamiento, pues no hay choques. ¿Por qué? Porque, pues en general, pues, todos los autos están detenidos, ¿no? Y digo, es lógico, ¿no? Si están detenidos, si no se mueven, la probabilidad de colisión, pues es menor, es reducida. Pero en el momento en que estos autos se movieran, o no sé, imagínense que todos pues al mismo tiempo tienen la necesidad de salir, pues vamos a tener una mayor probabilidad de colisión, porque todos están en movimiento, ¿sale? Y también, por otro lado, no es lo mismo tener pues tres autos, no sé, en movimiento que tener 20, ¿no? O 50 autos que se quieren mover al mismo tiempo, quieren salir igual. Y llegamos al siguiente punto, ¿no? Que es también lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, el incremento de la concentración. El incremento de la concentración aumenta también, aumenta la velocidad de reacción y esto es debido por mayor cantidad de materia en movimiento. Por mayor cantidad de materia en movimiento. ¿Sale? Esos son como los dos factores, digamos, más importantes. Pero recuerden también, el factor importante es la condición, la naturaleza, pues, de los reactivos y la estereoquímica, cómo se genera ese impacto, ¿no? Cómo se da la reacción en la cuestión espacial, porque, bueno, estamos asumiendo que se trata de esferas, ¿no? Se trata de partículas, ¿no? Que van a colisionar, pero imagínense un sistema planetario. Dicen por ahí que en algún momento, pues, no solamente el sistema solar, ¿no? La galaxia en sí, creo que en algún momento, en algún punto, va a chocar con la galaxia de Andrómeda. Y bueno, se los llevo a esa escala para entenderlo en un contexto pues más común, ¿no? Más que técnico. Y bueno, una analogía al final de cuentas. Cuando nos hablan de colisión, pues entre dos galaxias, pues asumimos que todo va a ser catastrófico y todo va a ser muy caótico, ¿no? Pero en realidad las distancias que existen entre las estrellas es muy grande. Pues para prueba de ello, la distancia existente entre la Tierra y el Sol, aunque bueno, la Tierra no es una estrella, pero el Sol sí lo es, ¿no? Entonces, a la velocidad de la luz necesitamos 8 minutos para llegar al Sol y necesitamos muchísimo más tiempo para llegar a la estrella más cercana, ¿no? Que es la de, si no estoy mal, creo que es la de Alpha Centauri.
Pero bueno, a lo que voy es que las distancias entre estrellas son muy grandes. Y entonces, al momento en que pudiera haber una colisión, digamos, pues entre galaxias, no es que todas las estrellas vayan a colisionar entre sí, sino más bien como que se van a mezclar y a lo mejor no existe ninguna colisión. Pero obviamente vamos a tener interacciones de fuerzas gravitatorias que van a alterar las trayectorias ya existentes, ¿no? Imagínense que alguna estrella, pues por alguna razón llegará cercana al Sol, pues obviamente va a alterar las órbitas de los planetas y demás cuestiones. Bueno, eso mismo ahora a una escala atómica. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si dos átomos colisionan? Nuevamente, si asumimos un modelo de colisión, pues simplemente se tratará como dos partículas que van a colisionar, van a transferir esa energía y si hay una colisión efectiva van a reaccionar. Pero la realidad es que recuerden que cada átomo va a tener sus orbitales, van a tener los electrones en una nube, en una probabilidad de posición y de velocidad. Y al momento en que dos átomos pues interaccionan, en realidad no hay una colisión en sí, sino que más bien hay una interacción entre partículas, ¿no? Primero entre la interacción entre los mismos electrones, no es que colisionen como tal, sino más bien que esas cuestiones energéticas, esa hibridación, digamos, pues que tienen las moléculas se va a alterar y en algún momento pues se va a generar pues una adecuada reacción. ¿Sale? Entonces hay pues varios modelos que pueden cubrir, digamos, pues estas características expectativas de reacción. Ahorita les pongo unas imágenes para mayor, bueno, para tener un mayor concepto visual de lo que les estoy mencionando. Bueno, ahora depende mucho también de cómo se generan pues esas colisiones. Ahora, en un estado sólido, recuerden, pues tenemos diferentes estados en la materia. En un estado sólido, pues prácticamente tenemos a los átomos, si bien pueden difundir, pero en realidad están conformados como una red cristalina, ¿no? Estructuras cristalinas, BCC, FCC, tetragonales cúbicas, tetragonales centradas en el cuerpo, en las caras, etcétera, romboédricas, etcétera. Pero hay una repetitividad en la formación, en el acomodo de los átomos en un sólido. ¿Qué pasa con un fluido? Pues bueno, un fluido ya no va a formar una estructura cristalina, sino que vamos a tener moléculas más libres que se pueden deslizar, que se pueden mover, generando pues un fenómeno ya de viscosidad, un fenómeno ya de fluidez, de movimiento. Y pues bueno, ni se diga en los gases, ¿no? Vamos a tener una mayor libertad, vamos a tener una mayor energía cinética de esos gases que se van a mover pues con una mayor facilidad. Bueno, podemos tener a lo mejor también por eso mismo una mayor reactividad en un sistema gaseoso o en un sistema líquido. Si nosotros, pues no sé, hipotéticamente ponemos una cajita y pues bueno, en esa cajita pues estamos hablando de que tenemos a los gases, pues vamos a representar a las moléculas de los gases con estas esferitas, ¿sale? Y entonces, pues cada una de estas va a tener pues una cierta velocidad, va a tener una trayectoria, una velocidad, digamos pues de forma individual, ¿sale? Vamos a poner aquí un vector donde tenemos una velocidad y obviamente con esta velocidad pues vamos a tener asociado una energía cinética, ¿sale? Y esta energía cinética, vamos a ponerle acá, que la energía cinética de una molécula, la energía cinética de una molécula se encuentra en función de su velocidad.
función de su velocidad. Y bueno, podemos decir que la ecuación de la energía cinética pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Como si fuera una partícula en una escala clásica. Sale un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y obviamente cada partícula, cada molécula, pues tiene una masa asociada y una velocidad. Mayor masa, mayor energía cinética, mayor velocidad, pues vamos a tener también una mayor energía cinética. Y bueno, hay una secuencia entre la energía potencial y la energía cinética cuando chocan dos moléculas en fase gaseosa. Y tenemos diferentes situaciones que son las que vamos a describir a continuación. Vamos a poner que en un sistema gaseoso, en un sistema gaseoso se generan más bien, se generan cambios en la energía potencial y cinética al chocar entre sí o con moléculas de diferente naturaleza o moléculas de diferente naturaleza. Y bueno, que son las que vamos a describir a continuación. Primero que nada, las moléculas en un sistema gaseoso, en su mayoría de los casos, pues cuando se trata de gases de un solo componente, de una sola especie, pues estamos hablando que son moléculas diatómicas. Por ejemplo, el oxígeno es una molécula diatómica, el yodo es una molécula diatómica, el hidrógeno también, nitrógeno igual. Em, Está formada por dos átomos de cada elemento en cuestión, pero tienen una buena estabilidad. Son estables, eléctricamente neutras, pero al momento de que estas moléculas interaccionan con otra molécula, digamos, pues también eléctricamente neutra, pues a lo mejor al principio vamos a tener una repulsión. Vamos a tener pues una, una colisión, digamos, pues no eficiente, ¿no? Porque a lo mejor estas se van a empezar a repeler. Pero de ahí tenemos dos situaciones, que a lo mejor el choque se genere como eficaz, donde prácticamente, digamos, pues las moléculas se llegan a disociar, se disocian y se forman en átomos individuales, y ahora sí ya como átomos individuales, pues se pueden reaccionar entre diferentes especies, formando un producto pues completamente nuevo. Vamos a describir esos pasos. Voy a, voy a cambiar la diapositiva. Adelante. Sí, profe. Sí. ¿Tiene página que me preste? La maestra Melina ¿Está ahí? estaba en el laboratorio. Pregúntale si te puede prestar uno. ¿O me fijo en rayos X quién está? Bueno, es que no está Miguel, ¿verdad? No, creo que ella está ahí. ¿En rayos X? Ajá. A ver, déjame. No, déjame, le mando un Ya la voy a cubrir mensaje. A ver qué onda. A ver, dónde anda.
Dejo ir, profesor. Va, órale. Bien, perdón. Ok, bueno, pues lo que les mencionaba, pues vamos a ponerlo aquí por incisos. Cuando interaccionan en moléculas gaseosas, vamos a poner lo siguiente: las moléculas se aproximan, o a medida que las moléculas se aproximan entre sí, a medida que las moléculas se aproximan entre sí, se genera una repulsión. Se genera pues una repulsión entre sus nubes electrónicas. Se genera una repulsión entre sus nubes electrónicas, y entonces la rapidez de movimiento de los átomos empieza a disminuir. Es como si fuera una especie de freno, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé si en algún momento ustedes han tomado, por ejemplo, dos imanes, pero bueno, de diferente polaridad, perdón, de igual polaridad. Cuando son imanes de igual polaridad, al momento en que los juntan, pues sienten, ¿no? Esa fuerza de repulsión, ¿no? Si los toman los imanes con sus manos, sienten esa fuerza de repulsión. A lo que se refiere este punto es que si yo tengo dos moléculas que tienen una velocidad, una energía cinética, pues a medida que se van acercando, obviamente se va a generar una repulsión. Esa repulsión se incrementa con la reducción de la distancia entre las moléculas. Cuando están lo suficientemente cerca, digamos, ya tenemos una mayor repulsión entre esas nubes electrónicas, y simplemente se empiezan a ralentizar, empiezan a disminuir su movimiento, y por lo tanto empieza a disminuirse también su energía cinética. Es lo que se menciona aquí. A medida que las moléculas se aproximan entre sí, se genera una repulsión entre sus nubes electrónicas, y su velocidad de movimiento comienza a reducirse. Comienza a reducirse. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Bajo este concepto, si se reduce la energía, si se reduce la velocidad de movimiento, esto tiene como consecuencia que se genere la reducción de la energía cinética, y por el contrario vamos a tener pues un aumento de la energía potencial. ¿Sale? Y vamos a ponerle aquí que es por el efecto de la repulsión. ¿Sale? Es por el efecto de la repulsión. Y bueno, a final de cuentas, em, es como cuando ustedes intentan algo y no se puede, y por alguna razón no se puede y no se puede. Pues hay dos opciones: o dejarlo o seguir intentando. Entonces, también análogamente con las moléculas, pues sucede lo mismo. Pues simplemente esa energía cinética no era esa velocidad de movimiento de los átomos o moléculas, más bien,
no era suficiente para superar ese efecto de repulsión. Y simplemente, si esa energía cinética no es suficiente, pues simplemente las moléculas se repelen. Sí, hay una colisión como tal, pero no es efectiva, ¿sale? No, no se generó esa efectividad pues para romper los enlaces de las moléculas diatómicas, no se disocia la molécula y no hay reacción. Pero si por alguna razón o en algún punto tenemos una mayor energía cinética que me brinde o que me supere esa energía de repulsión o ese efecto de repulsión, conservo la energía cinética, se genera una colisión, se genera la ruptura de los enlaces de las moléculas en cuestión. Y bueno, ahora ya tengo elementos que fueron disociados a partir de una molécula y los cuales ya pueden interaccionar entre sí. ¿Sale? Entonces, en el punto B, la siguiente parte es si las moléculas se mueven lo suficientemente rápido, si las moléculas se mueven lo suficientemente rápido, pueden vencer las fuerzas de repulsión y penetrar en las nubes electrónicas generando una disociación. Pueden vencer las fuerzas de repulsión, vencer las fuerzas de repulsión, penetrar las nubes electrónicas, penetrar las nubes electrónicas y propiciar una disociación de especies. Y propiciar una disociación de especies. ¿Sale? Si ya tenemos pues una disociación de especies, pues ya las tengo disponibles para formar nuevos productos. ¿Sale? Esto tiene como consecuencia la, bueno, ya lo mencionamos ahí, disociación de especies o disociación de la molécula más correctamente, disociación de las moléculas, formación de nuevos enlaces, formación de nuevos enlaces y bueno, formación de producto. Formación de productos. Y bueno, en este punto, pues bueno, como ya se genera una eh, disociación de las moléculas, como ya se genera la formación de nuevos enlaces, como se genera pues la formación de productos, digamos justo en ese instante, ¿qué va a pasar? Ahora con las cuestiones energéticas, ¿no? Tanto energía potencial como energía cinética, pues podríamos decir que tenemos la mínima energía cinética en este punto, mínima energía cinética, y más bien en este punto tendríamos la máxima
pues energía potencial. ¿Almacenada en quién? Pues almacenada en el producto formado. ¿Sale? Si nos ponemos estrictos, pues a lo mejor la energía cinética pues debería ser cero y la energía potencial pues debería tener su máximo valor. ¿Cuánto? No sé. Ahí no hay un límite como cero o 10, por ejemplo. Depende de la velocidad, depende de la masa, ¿sale? Pero vamos a tener mínima energía cinética y máxima energía potencial. ¿Qué sucede después en el último punto? Pues bueno, cuando ya tenemos estos productos formados, se empiezan a separar, ¿no?, las nuevas especies. Por lo tanto, la energía potencial, ahora digamos nuevamente que ya tienen una energía pues para moverse, es un sistema dinámico, recuerden. Entonces, se reduce la energía potencial, se aumenta la rapidez de separación de los mismos y nuevamente esos productos formados van a tener ahora pues una energía cinética. Van a formar parte ya de la estructura de los compuestos que van a estar también colisionando con otros para formar pues nuevos productos, ¿no?, en una segunda reacción. O a lo mejor si la reacción es reversible, pues esas colisiones de los productos formados pueden formar los reactivos originales. Bien, y eso lo vamos a escribir en la siguiente diapositiva. Denme un segundito solamente. Bien, ahora sí, escribimos el último punto. Vamos a poner en el inciso C, una vez formados los productos, en un instante después, no justo en el instante donde se formaron, sino un instante posterior. ¿Cuánto tiempo? Pues estamos hablando depende de la velocidad de reacción, obviamente, por las condiciones que mencionamos, pero pues son tiempos pueden ser muy cortos, ¿no? En algunos casos, a lo mejor de milisegundos o segundos puede ser. Una vez formados los productos, la energía potencial disminuye. La energía potencial disminuye y los productos comienzan pues a separarse entre sí. Comienzan a separarse entre sí, lo cual aumenta su energía cinética. ¿Sale? Y bueno, vamos a poner que en estos puntos, en este último punto, aumenta la energía cinética, se reduce o disminuye la energía potencial y se genera una mayor separación molecular de productos.
Y si hay una separación de estas moléculas, pues bueno, simplemente ya no van a interaccionar entre sí. Y bueno, déjenme, les pongo la imagen representativa a esto. ¿Sale? Y bueno, copien esa imagen. Pudimos haber puesto esta imagen nada más y explicar, pero bueno, es importante pues también hablar de lo que esta teoría menciona. Y básicamente podemos hablar de estas tres etapas, ¿no? La etapa A, la que vimos, o bueno, la que viene designada en el inciso A, sería esta primera parte, donde tenemos ambos reactivos. En este caso se está mencionando al yodo como gas, y tenemos al hidrógeno como gas. Si bien algo importante ahí se mencionan como dos esferas independientes, se está asumiendo a los átomos que conforman pues esa molécula, pero a lo mejor yo podría también representar a la molécula como si fuera toda una esfera, ¿no? De acuerdo a esta teoría. Bueno, obviamente eso no es una esfera, ¿no? Pero como si fuera un solo elemento. Y bueno, ¿qué sucede? Tenemos las moléculas de yodo, tenemos las moléculas de hidrógeno, ¿sale? Van a estar en constante movimiento, tienen una alta energía cinética. Esa energía cinética pues produce un choque, produce una colisión. Y como les mencionaba, aquí hay dos situaciones, que puede ser que la molécula o el choque más bien sea eficaz o no eficaz. ¿Qué mencionamos cuando no es eficaz? Pues se refiere a que las moléculas, si bien están interaccionando, se genera un choque, pero esa energía cinética no es tan grande para generar una ruptura en los enlaces atómicos de las moléculas en cuestión y simplemente quedan tal cual originalmente. Seguimos la ruta, por ejemplo, que dice aquí no eficaz. Observen, ya hay una colisión del yodo con el hidrógeno y entonces pues prácticamente no se produce nada, ¿no? Tenemos nuevamente yodo, tenemos este hidrógeno y no se genera una colisión eficaz. Claramente hay una interacción, claramente hay un intercambio energético porque hay una colisión, pero no fue lo suficiente para romper esos enlaces, ¿sale? Y entonces tenemos una reacción no eficaz. Por otro lado, una reacción eficaz quiere decir o se lleva a cabo cuando estas energías cinéticas son más altas, ¿sale? Tienden a incrementarse y de hecho lo vamos a poner así con una flechita arriba. A la no eficaz le vamos a poner E subíndice C con una flechita hacia abajo, ¿sale? Para indicar que no fue eficaz o su energía cinética es baja, ¿sale? Y nuevamente, en la cuestión eficaz, en la ruta eficaz, tenemos yodo, tenemos hidrógeno, hay una, electrónicas, digamos, se entrecruzan, por decirlo así, o penetran entre sí. Hay una mayor interacción, hay una pues alteración, digamos, en la estructura general, en esas nubes electrónicas se genera la ruptura de estos dobles, perdón, de estos enlaces que conforman al yodo y al hidrógeno y se genera ya una reacción. ¿Sale? Donde tenemos aquí el inciso C, se genera una disociación del yodo, se genera una disociación del hidrógeno y ahora sí van a poder interaccionar entre ellos. Observen que ya hay una interacción ahora, hay un enlace formado ya entre el yodo y el hidrógeno y vamos a formar pues yoduro de hidrógeno. ¿Cuántas moléculas? Dos, obviamente, ¿no? Porque recuerden que vamos a tener también implícito el efecto de conservación de la energía y conservación de la materia.
¿sale? Si inicialmente teníamos dos átomos de yodo, dos átomos de hidrógeno, pues también como productos debemos de tener, aunque de forma separada, pero vamos a tener pues dos átomos de yodo, dos átomos de hidrógeno, ¿sale? Y aquí es donde ya ocurre la reacción. La reacción, bueno, vamos a ponerle más bien productos generados a partir de la reacción de colisión. Productos generados a partir de la reacción de colisión. Y bueno, esta teoría pues tiene varios postulados, habla de cuestiones de estados de transición. ¿A qué se refiere pues un estado de transición? En, pues no sé, estamos a lo mejor la palabra en cuestión, transición, pues se refiere a un tránsito, se refiere a un estado que no va a ser permanente. Y tenemos pues tres etapas, ¿no? En esta secuencia, digamos, de reacción. Etapa A, donde los productos empiezan a interaccionar. Etapa B, donde ocurre ya la colisión. Y la etapa C, donde puede haber dos posibilidades. Se genera la reacción o no se genera la reacción por falta de energía cinética. Pero existen estados de transición donde existe una especie, existe un compuesto al cual se le conoce como complejo activado y trata de establecer o trata de analizar esa transición de la reacción, justo en el momento donde se está generando la disociación de las moléculas o nuevamente la interacción de las moléculas entre el hidrógeno y el yodo, vamos a tener pues, productos llamados de transición o productos, digamos, intermedios, ¿no? Que no son los finales para ese proceso de reacción, sino que van a ser estables durante pequeños momentos, pequeños instantes de milisegundos, por ejemplo. En algún momento se van a descomponer generando la disociación y teniendo o generando ya la molécula permanente, ¿no? Que es la que pues nos interesa. Y todo eso tiene que ver también con efectos de energías de activación, ¿sale? Ya les mencionaba, una energía de activación es una barrera energética y esa barrera energética me va a delimitar también si la reacción se puede llevar a cabo o si no se puede llevar a cabo. Imagínense que la energía de activación se trata de un poder adquisitivo o el costo de un producto. Una, pues no sé, un paquete de galletas, no sé, anda en 15 pesos, depende de la galleta, ¿no? Pero vamos a ponerle 15 pesos. Pues imagínense que representa una barrera energética, una energía de activación pequeña. Si tiene una energía de activación pequeña, si cuesta 15 pesos, pues los puedo comprar a lo mejor sin mucho problema. Y entonces logré mi objetivo, ¿no? Pero si quieren comprar algo pues más caro, si se quieren comprar el PlayStation 5, por ejemplo, está en 13,000, 14,000 pesos y seguramente mañana más porque ya se acaba el hot sale. Entonces hay una barrera energética y un costo más grande que pues bueno, ahí ya tan fácilmente pues no se puede cubrir. Y depende, en este caso, de la energía de la molécula en cuestión, si puede cubrir
ese costo energético para que se lleve a cabo la reacción, pues se dará. Si puedo cubrir por los 13,000, 14,000 pesos para obtener ese producto, pues me lo llevo sin problema. Pero si no lo puedo cubrir, pues definitivamente no me lo llevo, ¿no? Entonces, en cuestiones energéticas, ahora trasladando esa analogía a cuestiones energéticas, pues funciona de esa forma. Es un costo, ¿no? Que tienen que cubrir. Si hay una energía que tienen que sacrificar para llevar a cabo esa reacción, se puede llevar a cabo de mayor o menor forma. ¿Sale? No es lo mismo la reacción que se pueda generar a lo mejor para producir hidróxido de sodio que para producir a lo mejor un ácido, ¿no? Ácido sulfúrico, por ejemplo. Cada uno de ellos va a tener diferente energía de activación. Y bueno, hay un compuesto intermedio, como les mencionaba, que se llama complejo activado, que es inestable, pero que está justo, que se forma justo en la región donde la energía de activación es máxima. Bien, déjenme les pongo otra imagen para representar lo que les estoy mencionando. Salgo tantito de la presentación. Profe, yo tengo una duda. Dime, te escucho. A mí no me quedó claro qué nos representa la energía potencial. Sé que la energía potencial no me quedó claro. Ok, la energía potencial es una energía interna, a final de cuentas, se menciona como energía potencial. En el concepto físico, creo que todos entendemos la energía potencial o cinética. En el concepto físico, me refiero a mecánica clásica. ¿Qué es la energía potencial? Pues bueno, vamos a partir de ahí. ¿Qué es la energía potencial? Pues bueno, la energía potencial, si tú tienes pues una piedra, por ejemplo, no sé, imagínate si tienes déjame pongo la presentación para rayar. Aguántame. Y de ahí partimos al concepto químico. En el concepto mecánico, pues ¿a qué se refiere? Bueno, te iba a poner el ejemplo de una piedra, pero más bien creo que el ejemplo del resorte. Sale, imagínate que tienes un resorte que está acoplado pues a una pared. Y ese resorte pues se encuentra en equilibrio, se encuentra en su estado natural. Sale, digamos que hasta aquí es la longitud del resorte. Pues digamos, de momento no tiene energía almacenada porque pues es estático. Si tú comprimes pues este resorte, vas a tener una energía potencial. ¿Sale? Si tú lo comprimes, obviamente reduces la distancia. ¿Sale? Hay una fuerza que tú estás aplicando. Tienes una fuerza aplicada y tienes una energía potencial o tienes una energía a la cual llamamos almacenada. ¿Qué pasa cuando tú de forma rápida pues liberas ese resorte? Vas a tener un movimiento, ¿sale? El resorte pues se va a empezar a mover y va a empezar a oscilar. Vamos a poner una flechita hacia adelante y voy a poner una flechita hacia acá, indicando que va a existir pues una oscilación. ¿Sale? Y vamos a tener pues ahora una energía cinética, pues que se refiere a la energía de movimiento. ¿Sale? Cinética. Y obviamente vamos a tener pues una igualdad en algún momento, en algún punto, ¿no? Donde la energía cinética es igual a la energía potencial.
O si yo solamente comprimí al resorte, voy a tener pues una energía potencial diferente de cero. Y la energía cinética en este punto pues es igual a cero porque no está en movimiento. Cuando libero el resorte pues ocurre lo contrario. Voy a tener una energía potencial a lo mejor igual a cero y una energía cinética pues diferente de cero porque ya tengo una velocidad asociada. ¿Vale? Y en el concepto químico, asumiendo también el concepto mecánico, pues imaginémonos lo mismo. Si tú tienes, por ejemplo, pues yodo, por otro lado tienes hidrógeno, ¿sale? Cada uno de estos de forma individual tiene una energía interna que tiene que ver con vibración atómica, que tiene que ver con cantidad de partículas subatómicas. ¿Cuáles son las subatómicas? Pues número de protones, neutrones, que aunque no tienen carga, pero pues tienen masa, y electrones, ¿sale? Y obviamente el hidrógeno, pues va a tener también diferente energía interna que el yodo. Energía interna. ¿Por qué razón? Porque va a vibrar pues a una diferente frecuencia, una vibración pues diferente, va a tener también diferente cantidad de partículas subatómicas, diferente cantidad de partículas subatómicas, donde vamos a tener pues diferentes protones, vamos a tener diferentes neutrones, en el caso de que se trate de un isótopo. Bueno, en este caso no se trata de un isótopo, se trata de hidrógeno, pues el común, ¿no? El convencional. Entonces no tenemos neutrones, solamente vamos a tener electrones. ¿Vale? Y entonces las características físicas, químicas de una molécula y de otra no son iguales. Entonces hay una energía potencial. Si bien no se trata de que la molécula se encuentra simplemente detenida o congelada, porque eso no se puede, no es posible. Teóricamente es posible en el cero absoluto, pero solamente es un dato teórico, ¿sale? Entonces, el yodo y el hidrógeno van a tener diferente energía interna. ¿A qué se refiere esa energía interna? Pues se refiere a la energía que puede ser liberada durante una reacción o la energía que pueda ser necesaria para disociar esta molécula. Entonces, imagínate que yo necesito aplicar, por poner un ejemplo, no son datos reales, simplemente para darle un número, digamos, pues a este ejemplo. Imagínate que por alguna razón yo necesitaría 100 kilojoules para disociar la molécula del yodo. Y a lo mejor necesito una energía de 50 kilojoules para disociar la molécula del hidrógeno. ¿Sale? Entonces, en teoría, esa sería la energía que necesito para romper los enlaces de la molécula diatómica. Pero a final de cuentas se trata de una energía, si bien que necesito para romperlo, pero en teoría, esa energía que yo necesito para romper esos enlaces de la molécula son, en teoría, la energía de enlace de la molécula en sí. Entonces, de forma almacenada, yo podría decir que en el yodo tengo 100 kilojoules y que en el hidrógeno tengo 50 kilojoules. ¿Vale?
pero eso es en una forma interna, en una forma potencial, porque otra cuestión es la función dinámica. ¿A qué me refiero? En el ejemplo de la teoría de colisiones, ahora asumimos que estas moléculas pues van a colisionar entre sí. Si yo tengo la molécula del yodo y esta la trato de impactar contra la molécula de hidrógeno, además de su energía interna, 100 kilojoules y 50 kilojoules, bien implícito, vamos a ponerle aquí energía potencial, vamos a suponer que es la energía potencial de la molécula, ¿sale? Además de eso, ya cuando se tiene una velocidad, ¿sale? Velocidad 1 y a lo mejor velocidad 2. Si estas moléculas ya se encuentran en movimiento para generar una colisión, pues entonces estas ya dependen de la velocidad. Esta energía cinética es una función de la velocidad. Depende de la velocidad 1. Y aquí voy a tener otra energía cinética que va a depender de la velocidad 2. Entre más grande sea la velocidad, voy a tener una mayor energía cinética, pero ya la energía potencial se puede ir reduciendo. ¿Por qué razón? Porque ya no importa cuánta energía tiene la molécula, sino más bien se trata de con qué velocidad o con qué energía la voy a impactar. ¿Vale? Imagínate esto como si tuvieras dos automóviles, bueno, un automóvil, pues un sedán y un tráiler. Imagínate que la energía interna es la capacidad de carga de cada uno. Pues un carro sedán solamente puede ocupar poco espacio, no le puedes meter mucho. Y pues un tráiler tú le puedes meter una gran cantidad de productos, ¿no? Mucha mercancía. Entonces, cada uno de ellos tiene diferente energía interna, ¿sale? Pero tú puedes cambiar a lo mejor las condiciones de colisión con ya aplicando una velocidad, aplicando ese factor de velocidad. Tú puedes inducir a lo mejor una mayor o menor colisión. ¿A qué me refiero? Pues bueno, si vas a 10 kilómetros por hora y a lo mejor te impacta el tráiler, pues a lo mejor no es tan grave. Pero si vas a una velocidad de 100 kilómetros por hora, pues ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Entonces ya es un impacto más agresivo, ¿sale? Que te va a propiciar pues pues un accidente grave. Y en el caso de las especies químicas, pues bueno, va a incrementar la energía cinética, va a ser muchísimo más grande que la potencial y por lo tanto puedo superar esos 100 kilojoules o esos 50 kilojoules para que la molécula se disocie. No sé si pude responder tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? ¿Comentario? Bien, vamos a dejarle aquí. Ya la siguiente clase hablamos sobre este complejo conjugado y la cuestión de transición, digamos, entre estos dos puntos, entre antes y después de la colisión, ¿sale? Donde se lleva a cabo la reacción. Y bueno, donde tenemos el complejo conjugado es donde tenemos el valor energético de una mayor energía de activación. Hablamos de esto de la siguiente clase. Nos vemos el jueves en en cinética. Mañana nos vemos en transiciones. De acuerdo, profe. Sí, está bien. Gracias. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Nos vemos, Bonita gracias. tarde. Profe, Adiós, que estén bien. Dime. ¿será posible que me pueda permitir unos minutos ahorita que terminen de salir de clase?